Y en segundo lugar, vamos a ver lo que es la herencia en los santos. Lo veíamos en el versículo 18, lo vuelvo a leer, para que alumbrado los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La pregunta aquí es, ¿qué es la herencia del Eterno en los santos, en cada uno de nosotros? Como santos, como apartados, como escogidos, somos la herencia del Eterno. Somos su posesión. Por eso este versículo no dice que el Eterno dio a los santos una herencia, sino que nosotros los santos, los Kadosh, nosotros mismos somos su herencia. Por eso el Rey Shaul dice que el Eterno tiene una herencia en los santos, la cual es gloriosa. Y no solo que es gloriosa, sino que en ella se encuentran todas las riquezas, toda la naturaleza del Eterno. En Efesios capítulo 1 y en el verso 5 y en el verso 11 se utiliza la palabra predestinación. El versículo 5 dice, predestinándonos para ser uno por medio de Yeshua HaMashiach para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Y de lo que venimos hablando, la intimidad, ser uno. Fuimos predestinados para ser uno, para que haya una unidad perfecta en Él y en nosotros. Cuando dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo, estaba refiriéndose a eso. Una unidad completa donde él se pueda nutrir de nosotros, nosotros nos podamos nutrir de él. Por eso fuimos predestinados para ser uno con él. Y el versículo 11 dice, en él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. O sea, fuimos predestinados para ser su herencia. Aquí entre el versículo 5 y el versículo 11 puede haber una diferencia en estos dos versículos, una pequeña diferencia, aunque están relacionados los dos. Por eso venimos hablando que el Eterno tiene un plan que se extiende de la eternidad a la eternidad. Y hablábamos de que el plan consiste en ¿qué? En obtener muchos hijos. Y el problema radica en que no hemos podido entender la grandeza de esa adopción, la grandeza de ser reinjertados en el olivo natural, la grandeza de lo que Yeshua hizo en su muerte y resurrección, la grandeza de esas palabras que él dio cuando recién resucitó: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Ahora, debemos entender que la meta del Eterno es tener muchos hijos. Vuelvo y lo repito. Su plan se relaciona con tener muchos hijos. Por eso habla de que fuimos engendrados de simiente incorruptible en la fiesta de Pesach. Allí hubo un proceso, se inicia con cada uno de nosotros. Tenemos un Pesach individual donde comemos por primera vez el cordero, ese cordero que Yohanan dijo: he aquí el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Y comenzó ese proceso de esa simiente a gestarse con el propósito de dar a luz y con el propósito de multiplicarnos. Por eso en Gálatas capítulo 4 dice: y por cuanto sois hijos. Aquí ya Gálatas está hablando acerca de la confirmación de lo que somos nosotros. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama:
Abba. ¿Qué nos está mostrando la Escritura acá? Que el Eterno puso el Espíritu de su Hijo en nosotros para hacernos sus hijos. Por eso hablamos de el proceso de que fuimos engendrados de simiente incorruptible, cosa que para muchos es difícil lograr entenderlo. Y en Hebreos capítulo 2 dice, porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas. ¿A quién le convenía? A Yeshua. Que al llevar muchos hijos a la gloria. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Aquí vemos que el Eterno llevará muchos hijos a la gloria. Repito nuevamente, su propósito es obtener muchos hijos. Y llama a esos hijos su herencia. Los que somos padres podemos entender qué es tener hijos, qué es tener herencia, qué es la herencia. Esos hijos son nuestra herencia, y cuando tenemos nuestros nietos vemos la ampliación de ese anhelo de tener, de que nuestra simiente o nuestro ADN se expande, se extiende, se alarga. ¿Cuánto más el Eterno? Entonces lo que entendemos aquí en Efesios capítulo 1, lo que nos muestra la Escritura es que por un lado, Él nos predestinó para que seamos sus hijos. Versículo 5. Y por otro, que nos predestinó para que seamos su herencia. Versículo 11. Así de sencillito es el tema. Ahora, ¿qué significa ser la herencia del Eterno? La herencia del Eterno es algo que le pertenece a Él. Somos su herencia, le pertenecemos a Él. Él nos predestinó para que seamos sus hijos y para que seamos su herencia. Por eso el rey Saúl oró pidiendo que los ojos de nuestro corazón fueran iluminados para que viéramos las riquezas de todo este llamamiento, las riquezas de su gloria, las riquezas de su herencia en cada uno de nosotros. Y vuelvo y repito, ¿qué es la gloria? ¿Qué es la palabra gloria en hebreo? Es kabod, su shekinah, su presencia. Esta gloria consiste en llegar a ser lo que el Eterno es y en glorificarlo a Él a través de lo que somos nosotros en Él. Yeshua mismo dice, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y este es el deseo del Eterno. Entonces, volviendo al tema, volviendo a darle vuelta al tema, Él nos escogió para que seamos su pueblo, su herencia y sus hijos. Somos el pueblo de Israel. Israel es mi primogénito, somos su herencia y somos sus hijos. Pero necesitamos que el Eterno abra nuestros ojos para que veamos cuán glorioso es todo esto. Y no nos quedemos patinando y pidiendo cosas. Por eso el Eterno dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Y para poder entender todo este propósito, todo su plan, su obra, su meta, para poder tener este conocimiento, ser uno, necesitamos una visión, necesitamos la visión. Pero son los ojos de nuestro corazón. Si no es así, nuestra vista va a ser muy pobre, muy limitada, muy cuadrada, con muy poco alcance. No vamos a dimensionar lo que es las obras espirituales. Y el problema es que a veces nos hallamos ocupados con los pequeños proyectos que están en nuestras manos.
Y nos alegramos cuando vemos resultados de nuestras obras. Y muchas veces nos ponemos tristes cuando no los vemos. Porque la visión nuestra se limita a una pequeña esfera, a un pequeño círculo, a cosas mínimas. Y no vemos y no visionamos las cosas grandes e importantes, las que el Eterno nos ha llamado. Nos parecemos a un niño que se encuentra una moneda en el piso y se asombra y se alegra y cree que con esa moneda puede comprar muchas cosas. Y se siente el dueño del mundo porque es todo lo que posee. Y muchas veces nuestra visión es parecida a la del niño. Y no vemos lo que es eterno. Por eso debemos entender que la visión del eterno es de eternidad a eternidad. Él quiere abrir nuestros ojos, Él quiere librarnos de nuestra mente tan estrecha, tan pequeña, nuestra mente tan limitada. Por eso nosotros somos tan limitados y tan estrechos como la obra de nuestras manos. Y el Eterno quiere mostrarnos la esperanza de nuestro llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia. Ahora, este asunto no se relaciona a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, sino que se relaciona con la necesidad que tiene el Eterno. ¿Por qué tenemos que llevar la palabra? ¿Por qué tenemos que ser testigos de la obra de Él? Porque Yeshua nos dijo que fuéramos testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que ha visto. Lo tenemos que hacer no solo porque tengamos una necesidad, sino porque el Eterno tiene una necesidad mayor. Y alguna vez hablábamos sobre este tema y decíamos, no hemos entendido la necesidad que tiene el Eterno. Y la gente dice, pero si el Eterno no tiene necesidades. Sí, hay una necesidad. Y es que seamos sus hijos. Que Él pueda llevar muchos hijos a la gloria. Que Él pueda compartir su herencia con nosotros. Por eso a veces pensamos que el mensaje de la gracia y el mensaje del reino son diferentes. No, son el mismo mensaje pero visto desde dos ángulos completamente diferentes. De un lado de nuestra naturaleza lo vemos como el mensaje de la gracia que es abundante, como dice la palabra, todas las mañanas son abundantes sus misericordias. Pero por el lado divino lo tenemos que ver como el mensaje del reino, el propósito de que el reino se ha establecido aquí en la tierra. Lo que el Eterno está queriendo es atraer muchos hijos a sí mismo y contar con cada uno de nosotros para el cumplimiento de su propósito. Por eso no debemos basar lo que estamos haciendo para el reino únicamente a través de nuestro punto de vista, sino que tiene que ser con la perspectiva que el Eterno tiene.